Bienvenidos a la lección 24 del curso Circuitos en Corriente Alterna. En la lección de hoy vamos a comenzar con un tema nuevo que va a ser la transformada de Laplace, que ya este tema no entra en el segundo examen de la próxima semana para que lo tomen en cuenta. Y este tema, transformada de Laplace y series de Fourier, queda para el tercer parcial que va a ser a final de enero. Entonces, bueno, con esto ya estamos entrando a técnicas más avanzadas de análisis en frecuencia. En el análisis que hemos desarrollado hasta el momento en el dominio de la frecuencia, se ha limitado a entradas senoidales, variables en el tiempo. A lo largo de todo el semestre hemos visto, la función senoidal. La transformada de Laplace es una herramienta poderosa que permite analizar circuitos con entradas senoidales y no senoidales. Entonces, lo voy a apuntar acá. Bueno, adicionalmente vamos a verlo, creo que más adelante en este tema, o si no, se va a ver en el curso de señales y sistemas. Este permite el análisis de sistemas inestables y permite analizar señales de entrada senoidales y no senoidales. Igual las funciones que vamos a ver, tienen una representación matemática muy directa. O sea, son funciones, podemos llamarle elementales, aunque en teoría, podría funcionar para cualquier tipo de señal. Un ejemplo, de la utilidad de Laplace es la transformación de un circuito al dominio de la frecuencia compleja. Se obtiene la solución buscada y se hace la transformada inversa para obtener la solución en el dominio del tiempo. Bueno, ya eso es algo que no es particularmente desconocido para nosotros en este punto. Entonces, pongámoslo acá. Tenemos un circuito en el dominio del tiempo. Entonces vamos a pasarnos a un análisis en el dominio de la frecuencia, que eso nos va a dar una solución en la frecuencia y finalmente nos vamos a devolver a una solución en el dominio del tiempo. Entonces, esto va a ser la dinámica normal que vamos a ver en este tema. Que antes de entrar a lo que es, transformada de Laplace en sí, primero tenemos un tema introductorio, que era lo que venía desde hace un par de semanas diciéndole. Ya casi vamos a adentrarnos un poco en este tema, y explicar el porqué de las cosas, que les dije que en un momento que aceptaran como una verdad. Este tema va a ser la frecuencia compleja y el plano S. Entonces vamos a definir la frecuencia compleja como S es igual a sigma más J omega. Entonces, evaluemos, qué términos tenemos, o qué es cada uno de estos términos. Que este omega va a ser la frecuencia angular que ya conocemos. Esta va a estar dada por radianes por segundo. Que veamos que la frecuencia angular es la parte imaginaria de la frecuencia compleja, pero sigue siendo un número real, ¿verdad? Tenemos el sigma, que le vamos a llamar frecuencia neperiana. Esta va a estar dada por nepers por segundo, que no conozco mucho quién era Neper. Me imagino que era algún ingeniero importante que hizo algunos descubrimientos, así como Bode fue un ingeniero también, ¿verdad? Y tenemos lo que es la frecuencia compleja, que va a estar dado 1 entre segundo. Entonces, anteriormente habíamos hablado sobre esta equivalencia. S es igual a J omega. O sea, en las últimas semanas, cuando empezamos a ver funciones de transferencia y respuestas en frecuencia, yo les decía, tenemos esto en J omega, podemos pasarnos a S para facilidad algebraica, tal vez no tener ahí ese J estorbando. Entonces, justamente ahorita vamos a ver cuál es la razón de por qué hacíamos eso. Entonces, siendo S un número complejo, vean que vamos a tener un plano complejo. Ese plano complejo va a ser S. Entonces, aquí nos faltan las flechas. Recuerden, es importante etiquetar flechas. Y aquí, le ponemos, esto va a ser sigma y esto va a ser J omega. Entonces, ahora vamos a tener que acostumbrarnos a pensar en la frecuencia como un valor complejo. Vean que, eso es una conveniencia matemática. No existen frecuencias negativas ni imaginarias en la vida real.
pero sencillamente la matemática nos permite manipularlas de esta manera y nos facilita pues mucho la vida, pero vean que eso es en papel, no es que tenemos frecuencias imaginarias en la vida real, ¿verdad? Eso solamente, o sea, la parte de la herramienta matemática que nos permite hacer eso, pero siempre tengamos en mente que las señales son reales en la vida real, valga la redundancia, ¿verdad? En el laboratorio no vamos a tener una fuente de tensión y vamos a tener ahí, apretamos el botón y se hace imaginario, ¿verdad que no? Que esto es solamente una conveniencia matemática. Entonces, consideremos una función senoidal amortiguada exponencialmente. Vamos a tener algo de esta forma, v de t va a ser igual a alguna amplitud v sub m por e a la sigma t coseno de omega t más zeta. Y bueno, esta ecuación es bastante importante. Le voy a poner 1 para enumerarla. Voy a hacer referencia a esta ecuación en varios puntos de aquí en adelante. Entonces, bueno, vean que tenemos justamente por acá omega y por aquí vamos a tener sigma. Entonces veamos que ya tenemos las dos componentes de justamente la frecuencia compleja, que va a ser sigma más j omega. Entonces justamente en esta señal senoidal amortiguada exponencialmente vamos a tener ambos componentes de la frecuencia compleja. Que para este caso particular, bueno, sigma es negativo para que el exponencial sea decreciente. Ahorita vamos a hacer un dibujo de esta, bueno, de cómo se ven las diversas combinaciones de sigma y omega para esta ecuación. Si sigma fuera positivo, vean que el exponencial sería creciente. Entonces, bueno, hagamos algunas combinaciones. Si sigma es igual a 0 y omega es igual a 0, ¿qué vamos a tener? E a la 0 es 1 y vamos a tener coseno de, bueno, omega va a ser 0, va a ser coseno de zeta. Pues bueno, aquí se nos reduce v de t, va a ser igual a vm, coseno de algún ángulo, y digamos que eso es un valor v sub 0, unificando ambos números. Coseno de zeta de algún ángulo va a ser algún número. Entonces, ambos multiplicados, pongámosle ahí una nueva variable, v0. Si sigma es igual a 0 y omega distinto de 0, vamos a tener v de t va a ser igual a vm coseno de omega t más zeta. Si tenemos que sigma es diferente de 0 y omega es igual a 0, ¿qué vamos a tener? V de t va a ser igual a vm coseno de algún ángulo. Vean que incluso puede ser 0. Entonces, bueno, eso se nos va a hacer 1. E a la sigma t, que podemos incluso decir que esto va a ser, pongámosle v0, e a la sigma t, ya para unificar ambos números. Y bueno, podemos tener también pues sigma diferente de 0 y omega distinto de 0, con lo que vamos a caer, bueno, en la ecuación original, que era vm e a la sigma t coseno de omega t más zeta. Entonces vean que 1 es el caso más general y dependiendo de cómo asignemos aquí esta combinación de constantes, pues vamos a tener pues diferentes señales. Entonces, bueno, justamente ahora grafiquemos esas señales para ver cómo se ven. Aquí vamos a hacer 6 dibujos. Que la primera va a ser, pongámosle a este caso, sigma menor a 0 y omega distinto de 0. Entonces vamos a tener una senoidal y vamos a tener, bueno, cosenoidal o sinusoidal y vamos a tener una exponencial decreciente. Entonces, bueno, esta exponencial decreciente, pongámosle por acá algo así. Vamos a tener, bueno, también una contraparte que va a venir por acá. Y justamente hoy comenzamos a ver transformada de Laplace en señales y sistemas también. Entonces, bueno, coincidimos el mismo día con la misma lección. Entonces, ¿cómo se va a ver una senoidal amortiguada exponencialmente? Entonces, bueno, la senoidal podría comenzar aquí en 0, pero no la comencemos en 0 para denotar que puede haber algún ángulo tal vez de fase. Entonces vean que la exponencial lo que va a hacer es guiar la amplitud de la senoidal. Entonces justamente esa senoidal algún día
bueno, algún día, en algún momento, en algún tiempo se va a hacer cero, porque justamente la exponencial converge a cero en infinito. Entonces, bueno, voy a marcar aquí que esto es, este espacio acá, pongamos que este es el ángulo, cita, que para denotar que puede ser distinto de cero, puede ser negativo o positivo. Entonces, bueno, vean que justamente la exponencial se convierte en la envolvente, que eso es un nombre, se van a topar ahí tal vez más adelante, la envolvente de la señal. O sea, vean cómo la exponencial, por decirlo así, le pone un techo a la exponencial y la va guiando en cuanto a su amplitud hasta que eventualmente va a ser cero. Ok, eso es lo que llamamos una senoidal amortiguada exponencialmente, pero ¿qué pasa si tenemos que sigma va a ser mayor a cero? Vean que justamente vamos a tener una exponencial que va justamente a tender a infinito. Entonces, bueno, va a pasar algo así, que eso es una exponencial con exponente positivo. Entonces, bueno, vamos a poder tener, pongámoslo aquí, el comienzo en el lado derecho, ahí para también denotar tal vez un ángulo de fase distinto a este. Entonces, bueno, esto va a ir por acá. Entonces vean cómo esta exponencial positiva, bueno, o de exponente positivo, me va a poner un techo a esta senoidal. Y bueno, justamente aquí pueden ver que esto viene en menos infinito, bueno, viene en cero, pero en tiempo igual a o tendiendo a infinito, vean que esta senoidal se va a hacer infinita. O sea, esta señal, bueno, sí, va a diverger eventualmente. Vean que eso se compara con lo que les había mencionado tal vez sobre resonancia, que, bueno, les había puesto el ejemplo del puente que entra en resonancia y empieza a oscilar y se empieza a mover y el concreto, bueno, las vigas empiezan aquí a moverse. Justamente más o menos algo así empezó a pasar, que cada vez las ondas tenían una amplitud más grande y bueno, obviamente eso no se puede sostener hasta infinito, eventualmente el material va a ceder, las vigas se rompen, el concreto se quiebra y bueno, el puente se desplomó. Pues bueno, vean que este caso no es muy real que digamos, va a llegar un punto donde las cosas van a ceder. Entonces bueno, para este caso voy a apuntarlo acá. Tenemos sigma mayor a cero y omega distinto de cero. Aquí vamos a tener el caso donde vamos a tener sigma va a ser menor a cero y omega va a ser igual a cero. Entonces, para este caso vamos a tener, bueno, la senoidal desaparece y vamos a tener una exponencial nada más con exponente negativo. Esta va a tender a cero conforme t tiende a infinito. Y el caso contrario va a ser sigma mayor a cero y omega igual a cero, donde esta señal viene por acá y justamente aquí tiende también hacia infinito. Para este caso sigma mayor a cero, omega igual a cero. Y bueno, podemos tener otro caso donde sigma va a ser igual a cero, omega va a ser distinto de cero, que para este caso vamos a tener una senoidal pura. Y bueno, esta podemos, igual pongámosle aquí un ángulo de fase. Entonces digamos que esa senoidal va a oscilar aquí entre más o menos estos dos renglones, por acá. Entonces bueno, aquí vemos que esto es una senoidal pura, va a oscilar ahí entre más menos 1, que si pongámosle aquí, esto es 1, esto es menos 1, y esta diferencia por acá, pongámosle cita. Y finalmente vamos a tener el último caso donde sigma va a ser igual a 0 y omega va a ser igual a 0. Entonces, este caso habíamos dicho que, bueno, iba a corresponder a un valor, pues, constante de tensión. Esto, bueno, habíamos dicho que eso tenía aquí un valor V sub 0, que es la multiplicación de, bueno, e a la 0, que es 1, y más bien esto es coseno de algún ángulo. Entonces, vean que de una sola ecuación, que es esta 1, que les dije, voy a hacer referencia, con esta ecuación vean cómo se desprenden 6 versiones distintas de señales distintas, que son, bueno, señales bastante elementales matemáticamente, un exponencial y un coseno. Les había mencionado eso, que vamos a tener estas
funciones elementales, pero en general, bueno, podemos tener cualquier otro tipo de señal, una función lineal, cuadrática, o alguna combinación a trozos de no sé, cualquier señal que podamos representar matemáticamente. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Es posible hacer una relación con un exponencial complejo con fase cero? Que bueno, por un lado podemos tener una señal v de t que va a ser igual a v sub 0 e a la j omega t. Vean que ese v sub 0 justamente sale de... No, mentira, aquí estamos diciendo que la fase cero, entonces bueno, esto va a ser cualquier amplitud. Más bien incluso yo creo que en ese caso podría ser v sub m, ya que estamos reservando v sub 0 para justamente decir coseno de algún ángulo. Entonces yo creo que aquí más bien lo óptimo sería poner v sub m. Entonces bueno, vean que por este lado tenemos un exponencial complejo y podemos también tener ahora un exponencial real que va a ser v sub m e a la sigma t. Entonces bueno, este es a la izquierda, exponencial complejo, el caso que comenzamos viendo con la función sinusoidal, que bueno, vimos que era una combinación de exponenciales complejos. Y ahora, bueno, ya viendo que la frecuencia tiene una parte real, también podemos hacer alusión a una exponencial real. Entonces, el punto es entender a sigma como una frecuencia que es la parte real de la frecuencia compleja. Que ahora queremos encontrar la respuesta forzada de un circuito a una función forzante de la forma de 1. Por eso, bueno, aquí les dije, voy a hacer referencia a esta ecuación varias veces. En general, podemos escribir funciones forzantes en la siguiente forma. Tenemos que f de t va a ser igual a k por e a la st, en donde k y s son complejos. Entonces, bueno, vamos a tener aquí algunos casos. Vamos a tener el caso DC, donde v de t va a ser igual a v0, justamente. Entonces, bueno, siguiendo esta forma por acá, v de t va a ser igual a v0 e a la 0t. Entonces, con esto, bueno, podemos concluir que en una fuente DC, S va a ser igual a 0. O sea, la frecuencia compleja va a ser igual a 0 en una fuente CD o DC. Vamos a tener el caso exponencial, donde v de t va a ser igual a v sub 0 e a la sigma t. Entonces, bueno, aquí vemos que S va a ser igual a sigma más J0. O sea, no tiene frecuencia angular esta señal, solamente tiene la frecuencia, bueno, neperiana o la parte real de la frecuencia compleja. Vamos a tener el caso senoidal, donde v de t va a ser igual a v sub m coseno de omega t más zeta. Y podemos expresar esto en términos de exponenciales complejos mediante la identidad de Euler, que esa, bueno, me parece que sí la habíamos visto desde el inicio del curso, ¿verdad? Esta nos dice que e a la más menos j zeta, pongamos aquí el caso más general, más menos j zeta va a ser igual a coseno de zeta más menos j seno de zeta. Que esta ecuación es muy importante, la van a retomar, bueno, de la misma manera en señales y sistemas, que es una continuación de particularmente estos dos temas, Laplace y Fourier y variable compleja, bueno, y un poco de matemática un poco más avanzada en cuanto a variable compleja, que se va a necesitar como un lenguaje matemático para cursos más avanzados de electrónica, que los cuales son control automático, comunicaciones eléctricas, teoría electromagnética, todos esos cursos más avanzados utilizan este lenguaje matemático que es más avanzado, entonces bueno, por eso es importante irlo desarrollando poco a poco. Por eso es que en este curso se introduce un poco a este tema, para que lleguen a señales y no les sea tan desconocido. Entonces, de esta manera podemos expresar un coseno de omega t más zeta como un medio e a la j del argumento omega t más zeta más e a la menos j omega t más zeta.
Eso se desprende de la misma identidad de Euler, que aquí podemos, bueno, sumar y restar exponenciales positivas, negativas. Bueno, vamos a llegar a esta forma. También podemos expresar el seno de esta manera o parecida. Entonces, bueno, aquí podemos separar un poco. Hagamos, bueno, aquí nos falta, bueno, coseno es igual a esto. Entonces, de esta manera, v de t que iba a ser, bueno, coseno de omega t más zeta, bueno, multiplicado por 1 Vm, es lo único que le hace falta a esto último de arriba. Vamos a separarlo incluso, a separarlo en sus dos términos, que esto va a ser como tener Vm medios que multiplica e a la j omega t por e a la j zeta. Ven que aquí estamos separando estos dos exponentes en dos exponenciales con esos dos exponentes, más e a la menos j omega t por e a la menos j zeta, que esto va a ser igual a Vm medios que multiplica e a la j zeta por e a la j omega t, más Vm medios e a la menos j zeta que multiplica e a la menos j omega t. De aquí quiero, bueno, que no se intimiden por la notación. Vean que e a la j zeta es coseno de zeta más j seno de zeta. Vean que esto es un número, o sea, esto es un número complejo. Entonces vean que en general esto que está acá va a ser una constante que va a pertenecer a los complejos. O sea, puede ser, bueno, e a la j zeta puede ser real, puede ser imaginario, puede ser complejo. Pero en general, digamos, e a la j zeta por Vm medios va a ser una constante compleja. Eso también. Y vean que, bueno, multiplica un exponencial complejo. De esta manera podemos llegar a la forma de v de t va a ser igual a una constante k1 que multiplica e a la s1 de t más una constante 2 que multiplica e a la s2 por t. Vean, aquí estamos, bueno, sustituyendo j omega t o bien omega t, estamos tal vez incluso incorporando el término sigma, pues estamos diciendo que ahora hagamos una forma un poco más general de frecuencia, no solo j omega t, sino que vamos a tener e a la s1t, donde, bueno, podemos, bueno, en este caso más bien particular, s1 va a ser igual a j omega y s2 va a ser igual a menos j omega. Con eso podemos ver que S2 va a ser igual a S1 conjugado. De la misma manera podemos ver que K1 va a ser igual a V medios e a la J zeta y K2 va a ser igual a Vm medios e a la menos J zeta y podemos ver que K2 es igual a K1 conjugado. Aquí podemos ver que los términos S1 y S2 y K1 y K2 son complejos conjugados. Que les voy a decir algo en este momento que nuevamente se les voy a pedir que tal vez lo acepten como una verdad y desgraciadamente tal vez la explicación ya más formal la vamos a dejar para el curso de señales y sistemas, entonces ahí los voy a dejar con el clavo tal vez con este tema, pero esto es necesario para que v de t sea real. O sea, que estos términos sean complejos conjugados es necesario para que v de t sea real. Con esto quiero decir que más bien si aparece algo complejo, tiene que tener una contraparte conjugada para poder combinar eso en una señal justamente senoidal o cosenoidal para poder crear una señal real en este caso. Seno y coseno son reales, pero tienen su representación en exponenciales complejos que son conjugados. Entonces, a eso se le llama, bueno, este nombre sí se los voy a dejar ahí para el curso señales. Eso se llama simetría hermítica. Cuando lleven señales y sistemas, pues van a retomar este tema. Bueno, ya sea conmigo o con alguien más de la cátedra. Entonces, lo único que necesito que entiendan de esto es que si estamos trabajando con señales reales, y nuevamente, tal vez suena un poco lógico, redundante hablar de esto, pero igual, o sea, bueno, me gusta clarificarlo. En la vida real tenemos señales reales, o sea, como les digo, en el laboratorio no tenemos una fuente de tensión imaginaria, esto es una mera conveniencia matemática. Pero justamente estas señales reales tienen su representación, bueno, pueden tener su representación compleja conjugada. Entonces,
justamente si la señal es real, tiene que haber su contraparte compleja conjugada para poder convertir eso en una señal real. Entonces, bueno, eso ténganlo por ahí nada más, entiéndanlo ahorita tal vez como una verdad y en el próximo curso lo vamos a clarificar un poco mejor. Que ahora veamos el caso, bueno, nuevamente para resumir esta parte, bueno, este fue el caso senoidal, donde terminamos justamente convirtiendo esta señal, como les digo, esta señal es real, pero vean que aquí tenemos exponenciales complejos conjugados. Entonces vean que, o acostúmbrense a pensar, si ven dos exponenciales complejos conjugados, piensen inmediatamente eso equivale a una señal sinusoidal real. Eso es lo que quiero que se condicionen a pensar inmediatamente. Entonces vean que podemos expresar v de t de esta manera, con una suma de exponenciales complejos conjugados multiplicados por incluso también una constante compleja conjugada. Ahora veamos el caso senoidal amortiguado exponencialmente. Que para este vamos a tener que v de t va a ser igual a alguna amplitud v sub m por e a la sigma t coseno de omega t más zeta. Haciendo un poco el procedimiento pasado, vamos a tener que esto es e a la, vm medios, e a la sigma t, que multiplica e a la j omega t más zeta, más e a la menos j omega t más zeta. Ahora si distribuimos esto, nos va a quedar como vm medios e a la sigma t, que multiplica e a la j omega t. Vamos a desprender los, no mentira, creo que es necesario, no es necesario, creo que sí. E a la j zeta más vm medios e a la sigma t por e a la j omega t por e a la j zeta. Entonces, bueno, aquí más bien sí es necesario separarlos justamente para unificar estos otros dos términos. E a la sigma t y e a la j omega t. Vean que bueno, estos, no, más bien aquí me equivoqué, este no es este. Para unificar estos dos términos que vean que dependen de t y juntos hacen la frecuencia compleja. Y vamos a dejar e a la j zeta simplemente como una constante. Vean que eso no depende del tiempo. Entonces podemos definir a v de t finalmente como un medio vm e a la j zeta que multiplica e a la j sigma más, creo que esto debería ir más bien e a la sigma más j omega que multiplica t, ¿verdad? Más un medio vm e a la menos j zeta que multiplica e a la sigma menos j omega por t. Es que aquí en mis notas tengo e a la j que multiplica sigma menos j omega, pero eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque quedaría j sigma menos j omega y sigma no tiene j, ¿no? Bueno, creo que aquí fue un error de transcripción que voy a apuntar aquí, verificar, pero sí creo que queda de esta manera. Entonces vean que podemos decir que S1 va a ser igual a sigma más j omega y S2 va a ser igual a sigma menos j omega. Con esto, bueno, podemos ver que S2 va a ser igual al conjugado de S1 y bueno, para este caso particular, sigma y omega son distintos de 0, que claramente tenemos una senoidal amortiguada exponencialmente, entonces ambos tienen que ser distintos de 0. ¿Que alguna pregunta hasta el momento? Que ahora veamos la relación de S con la realidad. O sea, ¿cuál es la interpretación física de esta frecuencia compleja? Que en general, bueno, vean, o sea, hay una relación entre el mundo real y bueno, la matemática y la física que justamente se encargan de crear un modelo matemático con el cual podamos representar la realidad. Entonces, bueno, si tenemos algo matemáticamente como una frecuencia compleja, ¿cuál es la interpretación física o real de este concepto? Si tenemos S de valor real, tenemos que, bueno, valor real positivo. Bueno, vamos a demos un ejemplo. S es igual a 5 más J0. Vean que esa es una función exponencial creciente. ¿Qué va a estar en la forma? Bueno, podemos ponerle k e a la 5t.
S puede ser de valor real negativo, donde podemos tener el ejemplo menos 5. Bueno, S va a ser igual a menos 5 más J0. Esto va a ser una función exponencial decreciente que va a tener la forma k e a la menos 5t, en este caso particular. Que podemos tener a S de valor imaginario. Como caso podríamos decir que S es igual a J10. En este caso vamos a tener una función exponencial compleja que podemos expresar tal vez como k e a la J10t. Y recuerden que esto va a equivaler a una suma de coseno y seno imaginario. Entonces vamos a tener coseno de 10t más j seno de 10t. Vean que esta función es compleja. ¿Por qué es compleja? Porque tiene parte real y parte imaginaria y ambas juntas crean un valor complejo justamente. Como les había mencionado anteriormente, que vean que este exponencial complejo por sí solo equivale a una función compleja. Exponencial complejo equivale a una función compleja. Y como les había mencionado anteriormente, para construir una función real es necesario sumarlo con su complejo conjugado. Entonces, de esta manera, las frecuencias S1 igual a J10 y S2 igual a menos J10 se pueden identificar como una senoidal de frecuencia 10 radianes por segundo. La amplitud y la fase dependen de K. Entonces vamos a tener una forma de V de t que va a ser igual a K1 e a la S1 de t, S1t, más K2 e a la S2t. Que vean que fácilmente, esto puede, pongamos un ejemplo, puede ser esto 6 menos J8 e a la J10 más 6 menos J8, 6 más J8, vean que aquí las constantes también son conjugadas, e a la menos J10t. Aquí 6 más menos J8 equivale a 10 e a la más menos J 53.1 grados. Entonces vean que justamente en esa parte imaginaria, se nos va a crear un ángulo. Y justamente, la magnitud o la amplitud, vean que viene de la magnitud de este número complejo. Entonces vean que justamente esta señal por acá, ¿a qué va a equivaler? Vean que esto va a equivaler a V de t va a ser igual a 20 coseno de 10t menos 53.1 grados. ¿Por qué ahí sale un 20? Y habíamos dicho que esa amplitud era 10. Vean que justamente la identidad de Euler me separa la exponencial compleja como una suma de la mitad de seno y coseno. Entonces por ahí sale un medio y 20 entre 2 nos va a dar 10, que es justamente la amplitud de los exponenciales. Entonces vean que de ahí sale este 20 justamente. Nuevamente, en general, para obtener cantidades reales es necesario tener cantidades complejas conjugadas. Que ahora sí, habiendo visto esto, ahora hablemos un poco sobre el significado de S. Que vimos que S describe a una sinusoidal que varía de forma exponencial. Entonces, justamente sigma va a ser igual a la parte real de la frecuencia compleja, que esto me va a dar una variación exponencial. Esta puede ser negativa o positiva, que si es negativa va a ser decreciente y si es positiva va a ser creciente. Aunque vean que este va a ser el caso más normal, porque justamente es una señal que va a converger a algún punto. La creciente pues tiende a la inestabilidad y tiende a infinito y justamente no es práctico o no es real. Entonces vamos a utilizar mayoritariamente las funciones decrecientes exponenciales. Y vean que omega va a ser igual a la parte imaginaria de S, que esa justamente nos da la variación senoidal. Con lo que tenemos, llegamos al punto de partida que S va a ser igual a sigma más J omega. Entonces, vean que cuando estamos haciendo, en las clases pasadas, estamos haciendo un análisis de J omega. Vean que justamente estamos diciendo que sigma era 0
con lo que podíamos decir que S era igual a J omega. O sea, estamos tomando ese caso particular donde no hay una exponencial que me multiplique a esa cosenoidal, ¿verdad? Y bueno, para terminar y bueno, resumir tal vez lo que habíamos visto desde el inicio, a sigma le habíamos llamado frecuencia neperiana, que esta va a estar dada en nepers por segundo. En teoría electromagnética 2, bueno, para los de electrónica que tienen que llevarlo, los de computadores no, van a ver que este número entra en juego en líneas de transmisión cuando queremos ver qué tanto atenúa una línea de transmisión. Entonces, digamos, si yo transmito una señal de alta frecuencia a través de un canal o un cable o bueno, cualquier línea de transmisión, puede ser un cable coaxial, puede ser una línea, una pista de cobre, una tarjeta madre, va a llegar un punto donde esa señal se puede ya atenuar dependiendo del largo. Entonces ese largo, bueno, o la atenuación la vamos a dar en nepers por segundo, justamente ese número va a entrar ahí en juego. Tenemos que omega es la frecuencia angular dada por radianes por segundo. Y S va a ser la frecuencia compleja, que está dada por 1 entre segundo. Y adicionalmente, bueno, de aquí también, bueno, podemos sacar la frecuencia cíclica. Digamos que es otra forma de verla, que hacen alusión bueno, al mismo término, pero está dada por omega entre 2pi. O sea, tiene un factor de escala y esto lo vamos a dar en hercios o en hertz. ¿Alguna pregunta? Entonces ya para finalizar, un par de minutos. Y vamos a dejar aquí, bueno, un punto suspensivo para la próxima lección. Vamos a tener, bueno, la senoidal amortiguada como función forzante. O sea, ¿cuál es el objetivo de todo esto que estamos haciendo? Es básicamente poder expresar estas diferentes señales como funciones forzantes a un circuito. Entonces, bueno, tenemos esa señal. Vean que, bueno, como les mencioné al inicio del curso, bueno, comenzamos trabajando únicamente con señales senoidales. Ahora queremos ampliarlo un poco más el panorama del tipo de señales que podemos utilizar. Entonces, justamente vamos a verlo en las próximas lecciones. ¿Cómo aplicamos estas funciones que van a ser funciones forzantes a un circuito, la cual nos va a dar una respuesta forzada? Valga ahí la redundancia de términos. Entonces vamos a tener la senoidal que varía exponencialmente. Que ya vimos que esta tiene la forma Vm e a la sigma t coseno de omega t más zeta. En términos de S, podemos expresar esta función como v de t va a ser igual a la parte real de Vm e a la sigma t por e a la j omega t más zeta, que esto va a ser igual a la parte real de Vm e a la j zeta por e a la sigma más j omega por t. Y con esto, bueno, llegamos al punto final que v de t va a ser igual a Vm e a la j zeta por e a la st. Entonces justamente esta es la señal que vamos a utilizar como función forzante ahora. Comenzamos el curso utilizando funciones senoidales como función forzante. Ahora lo estamos extendiendo a una forma más general, a un juego de diferentes funciones que van a estar definidas por la frecuencia compleja. Entonces ahora es posible aplicar esa función como entrada a un circuito del cual queremos medir alguna variable. Ese es el objetivo. Bueno, pongámoslo acá para terminar. El objetivo es aplicar esta función como entrada a un circuito y determinar alguna variable. Ese es todo el objetivo o la razón de por qué estamos haciendo esto. Estamos introduciendo una nueva técnica de análisis de circuitos o sistemas en variable compleja. Entonces este ya es el inicio de este análisis en variable compleja, que vamos a terminar, bueno, o tal vez continuar un poco, extender en el curso de señales y sistemas. Ok, bueno, con esto llegamos al final de la lección de hoy.